Hola a todos, comenzamos ahora con la unidad número 6. A partir de esta unidad comenzamos con todo lo que tiene que ver con vejez. Bien. Bien. Bueno, empezamos la primera parte, digamos, de esta unidad 6. Lo que vamos a tocar el tema es lo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Es justamente esta primera grabación de esta unidad. La bibliografía que tomo es la de Sandra Wenchuan, que ahí está la foto, donde tenemos, bueno, Sandra Wenchuan, el libro es Envejecimiento, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Sandra Wenchuan es doctora en estudios latinoamericanos, especialista en todo lo que tiene que ver con envejecimiento en CELADE. CELADE es el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, en la parte de División Población del CEPAL. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bien, lo primero el que vamos a empezar a hablar es lo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. En este caso nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe. Básicamente nos dice que qué es lo que está pasando, qué ha pasado en los últimos años, que ha habido una transición demográfica. El esquema, ¿no es cierto?, mediante el cual nosotros vamos a explicar esta transición demográfica, cuáles han sido las características de este cambio demográfico, se va a realizar en varias etapas, ¿sí? Nosotros sabemos que esta transición se ha dado en distintas etapas. La primera etapa, cuando nosotros empezamos a hablar de que hay una transición demográfica, es donde empezamos a ver que hay, em, presenta tasas altas de natalidad y mortalidad, y hay un bajo crecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? O sea, que tenemos muchos nacimientos, pero a su vez tenemos muchas muertes. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento poblacional va a ser bajo. Después tenemos una segunda etapa donde empieza a descender la mortalidad, ¿sí? Y también la natalidad se va a mantener elevada. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, nosotros tenemos que mueren menos y a su vez nacen, o sea, se mantiene el nivel de nacimiento, entonces acá hay un aumento del crecimiento demográfico, ¿sí? Después tenemos eh, la tercera etapa, que es la que se conoce como transición avanzada, donde tenemos acá en esta etapa que la mortalidad ha descendido, o sea que hay menos fallecimientos, pero a su vez se observa que hay una baja en la natalidad. Entonces las tasas de crecimiento van a ser bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hay menos mortalidad, también hay menos nacimientos. Entonces, en esta etapa es la que se denomina transición avanzada, que es en la que nos encontramos en la Argentina. Y después tenemos la otra etapa, que es la etapa de post-transición, donde las tasas de natalidad han disminuido muy por debajo de las de mortalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay tasas muy reducidas y hasta negativas incluso del crecimiento de la población, ¿sí? Fíjense, si nosotros vemos en nuestro país, inicialmente teníamos esto, de que hubo una etapa donde hubo un gran crecimiento demográfico, que fue justamente con todo el momento de la inmigración, donde venía gente joven, había más nacimientos. Después, cuando empieza a controlarse un poquitito la mortalidad, empieza a haber un crecimiento demográfico que después empieza a descender cuando empiezan a bajar las tasas de natalidad. Bien, ahí tenemos, fíjense, acá están ubicados en los distintos cuadrantes cuál sería la situación de acuerdo a eh, esta etapa de cambio demográfico. Ahí podemos ver, por ejemplo, tenemos acá, este sería Bolivia y Haití. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos, están en el cuadrante 1. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento en la natalidad, pero a su vez está muy alta la mortalidad. Y después tenemos la etapa de post-transición, donde tenemos a Cuba, ¿sí? De que está directamente en una etapa de post-transición, y después tenemos la Argentina, que está acá ubicada, Argentina y Uruguay, que están ubicados en el cuadrante número 4, donde estamos acá en una etapa más avanzada de esta transición, donde está justamente esto que les decía recién, un nivel bajo de natalidad, eh, eh, donde justamente esto nos empieza a mostrar que esta es una población que está más envejecida, ¿sí?
Nosotros tenemos acá la Argentina y Uruguay, que son bastante similares. Bueno, después tenemos em, la evolución de la mortalidad y la fecundidad. O sea, esto lo habíamos dicho recién, esta transición demográfica está asociada con qué? Con la mortalidad, con la fecundidad. Algunos autores también hablan de las emigraciones, ¿sí? Porque que la emigración puede hacer que haya un crecimiento, o sea, puede hacer que haya un rejuvenecimiento o un envejecimiento de las poblaciones. Depende del momento. ¿Por qué? Porque inicialmente, digamos, cuando llegan inmigrantes a un país, generalmente es gente joven, pero ¿qué pasa? Pasan los años y esa gente envejece. Entonces lo que en un primer momento fue un envejecimiento, un rejuvenecimiento de las poblaciones, después va a producir un envejecimiento. Bien, acá esta autora no habla del tema mucho de las migraciones, habla más que nada de la mortalidad y de la fecundidad. Bien, ¿cómo se produce esto, los cambios de esto en la fecundidad y la mortalidad? Los van a llevar, o sea, cuando nosotros hay cambios en los nacimientos y hay cambios también en el control de distintas enfermedades, van a llevar justamente a estas transformaciones demográficas que nos van a producir que baje el crecimiento de la población y que vaya un envejecimiento de las estructuras por edades. O sea que la reducción de la mortalidad, fíjense que va a influir en qué, en el envejecimiento de la población, pero también va a ser distinto de acuerdo en la etapa en que se encuentra el país. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si el descenso de la mortalidad se produce en edades tempranas, vamos a continuar con el crecimiento. Ahora, si el descenso se produce en las etapas más avanzadas, ahí hablamos de el envejecimiento, ¿sí? A su vez, esto nos ha producido una mejor esperanza de vida en toda Latinoamérica. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el descenso de la mortalidad pueden haber tres fases. La primera fase es donde hubo un descenso en la infancia, que fue justamente a través de todo el tema del control del embarazo, todo el tema de vacunas, ¿sí? Hubo un descenso de la mortalidad y aumentó la esperanza de vida. Luego hay un descenso de la mortalidad en todos los grupos etarios y después hay un descenso de la mortalidad en jóvenes y después hay un descenso de la mortalidad en personas mayores, donde, ¿por qué? Porque empieza a haber un mayor control de todas las enfermedades degenerativas que se producen después de los 50 años. Les doy un ejemplo, la hipertensión, ¿sí? Cuando se empieza a controlar, es como que empezamos a controlar y con la medicación, que justamente se acuerdan que lo habíamos visto en la mediana edad, uno de los factores de riesgo que empieza a aparecer es el tema de la hipertensión arterial. Cuando nosotros lo empezamos a controlar, se va a producir un descenso justamente en esta etapa, donde vamos a ir al envejecimiento de la población. Después tenemos la mortalidad femenina también ha cambiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, antes las mujeres se morían mucho, sobre todo durante el embarazo y el parto. Cuando empieza a haber un mayor control justamente de todas las muertes relacionadas con esta etapa, que empiezan a controlarse, o sea, empieza a haber más antes no se hacía este control del embarazo que se hace actualmente, que todo el tiempo se está controlando, monitoreando. Cuando se empieza a controlar eso y desciende la, los fallecimientos de mujeres, entonces, ¿qué pasa? Es como que hay un incremento de la expectativa de vida con las mujeres. Después, bueno, esta reducción de la mortalidad es lo que va a producir eso. Después tenemos, por otro lado, o sea, ¿se acuerdan que estaba relacionado con esta transición? Está la mortalidad y la fecundidad. Bueno, ¿qué ha pasado con el tema de fecundidad o la natalidad? Que justamente ha habido un cambio muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque ha habido un descenso muy intenso y sostenido de la fecundidad. Lo que va a producir esto es un estrechamiento en la base de la pirámide. Porque fíjense esto, antes, no sé, mi abuela tuvo 12 hijos, mi mamá tuvo 5, yo tuve 2, probablemente mis hijos tengan 1, ¿sí? Este descenso que ustedes lo pueden ver, lo pueden pensar y ver en su familia, esto, van a ir viendo que se ha producido en general, ¿sí? Este descenso de la fecundidad, que lo que va a producir es que se estreche justamente la pirámide en la parte de la base. Acá están las personas más jóvenes y acá están las mayores. Fíjense, esto es de Argentina, en 1950, 1975 y en el 2000. No sé si alcanzan a distinguir cómo se va estrechando, ¿sí? La base de la pirámide. ¿Esto qué significa? Que cada vez tenemos menos niños. Esto se asocia con lo que charlamos de la fecundidad. Y a su vez, fíjense cómo se aumenta la cúspide, ¿sí?
¿Por qué? Porque justamente esto que charlábamos, hay un mayor control de las enfermedades que hace que aumente la población vieja, ¿sí? Acá en estas pirámides se alcanza a ver. Esta corresponde justamente a la Argentina. Bien, ahí tenemos, fíjense, los cambios, esto que les decíamos en las estructuras por edades. Acá está también la pirámide presentada de la Argentina, ¿sí? Nada más que esta está en color, y ahí tenemos. Bueno, esto que les decía, esta es la base, esta es la cúspide, este es el año 75. Fíjense el cambio en la Argentina en el año 2000, ¿sí? Acá tenemos las proyecciones en la Argentina para el 2025 y las proyecciones para el 2050. Estas proyecciones, todo esto que yo les estoy presentando, digamos, es previo al COVID. La verdad que yo también me he quedado pensando qué va a pasar y qué va a pasar con estas estructuras por edades en todo el mundo, sobre todo pensando que en el COVID la mayor cantidad de personas que se han muerto corresponde a las personas mayores. Y realmente no sé, o sea, qué pase, qué va a pasar, qué valores van a arrojar los próximos censos. La verdad que es algo que vamos a tener que ver y bueno, probablemente veremos qué valores son los que, con los que yo cuento el año próximo, qué valores son los que presento justamente en esta materia. Bien, ahí tenemos esto que charlábamos recién, lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población, ¿sí? Nosotros teníamos ahí todos los cambios en las estructuras por edades. Estos cambios que decíamos, los cambios que se van a producir, tanto en la natalidad como en la mortalidad, nos van a llevar a justamente al envejecimiento de la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, como nacen menos chicos, a su vez cada vez se controlan más las enfermedades, la gente vive más tiempo y ahí se produce el envejecimiento. ¿Qué es lo que es el envejecimiento de la población? Es cuando hay un aumento progresivo de las personas de 60 años y más respecto a la población total, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a cambiar el perfil de estructuras por edades. Entonces va a cambiar justamente esta pirámide clásica que veíamos anteriormente, donde teníamos la base amplia y la cúspide angosta. Se va desdibujando esta pirámide como veíamos en el anterior y empieza a parecer más un rectángulo que una pirámide. Nosotros tenemos, de acuerdo a las proyecciones de población, ¿sí? Lo que planteaba justamente la división población de la CEPAL es que en el 2025 iba a haber un cambio en esta estructura piramidal, justamente que estos de que iban a ir cambiando, se iban a ir ensanchando todas las barras centrales de la pirámide y a su vez se van a ir ensanchando toda la parte de la cúspide y que justamente las proyecciones decían que para el 2050 las pirámides iba a tener justamente en vez de ser una pirámide, iba a ser un rectángulo, ¿sí? Porque iban a tener prácticamente en todas las edades la misma cantidad de personas, ¿sí? Esto decíamos justamente por el control de todas las enfermedades. Bien, con respecto a esto del envejecimiento de la población, se calcula que la población de 60 años se va a duplicar entre el 2000 y el 2050, ¿sí? Que esto que les decía recién, que digo, bueno, me quedo pensando qué va a pasar con esto, cuáles van a ser los valores que vamos a tener nosotros justamente en el 2021. Y justamente los países que se encontraban en este tercer grupo se caracterizaban por, que acá es donde tenemos la Argentina, que les mostraba recién, por tener un envejecimiento moderadamente avanzado. Cuando se habla de que un país está envejecido, cuando la cantidad de personas mayores supera el 7%, ¿sí? Nosotros en la Argentina, fíjense, ya lo hemos superado hace rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un 12,4% de la población envejecida, ¿sí? Entonces estamos en un envejecimiento moderadamente avanzado. Las tasas de fecundidad han descendido, ¿sí? De 2,3 hijos a 1,6, ¿sí? Y más o menos tenemos un 67%, 46% de personas mayores por 100 menores de 15 años, ¿sí? Entonces, bueno, justamente acá tenemos en nuestro país esto que tenemos muchas personas mayores, pero hay algo también que justamente lo que habla, lo que plantea Wen Chuan en el libro, es que justamente en Latinoamérica este envejecimiento tiene características especiales. ¿Por qué? Porque lo que plantean los estudios de población es que el envejecimiento en Latinoamérica se ha dado de una manera muy rápida, ¿sí?
No ha sido lo mismo en Europa. En Europa este envejecimiento se fue produciendo de manera paulatina. Entonces, ¿qué pasa? Es como que le dio tiempo a las poblaciones, al Estado, a las instituciones, de ir acomodándose, de ir adaptándose a este envejecimiento. Pero fíjense que nosotros no estamos todavía adaptados. Yo siempre lo que planteo, por eso la verdad que, no sé, esta materia me encanta y me encanta que tenga, le prestemos tanta atención a todo lo que tiene que ver con vejez, que bueno, justamente van a ver en la bolilla 6 a la 10 vamos a estar trabajando sobre vejez. ¿Por qué? Porque justamente a veces algo que no nos planteamos, incluso bueno, este año no tengo la posibilidad de poder charlarlo con ustedes a esto en una clase, pero realmente lo que en general se ve que nosotros todavía es como que no somos conscientes de que somos un país envejecido, ¿sí? Incluso por ahí hay años donde eh, justamente la interacción con los alumnos, muchos se sorprenden de pensar que la Argentina está dentro de los países envejecidos. Muchos seguimos pensando que es esto de que es un país joven. No, no es un país joven, es un país envejecido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, lo que les decía, en Europa, toda esta transición produjo todo un cambio a nivel socioeconómico, a nivel estructural, que se fue adaptando. Si ustedes ven, por ejemplo, no sé, en Europa está incluso todo lo que tiene que ver con las ciudades, con lo que se cuenta, está más adaptado a esta población vieja. Uno vaya a cualquier hogar y tenés la posibilidad de poder ingresar y poder sentarte, incluso si uno está en una silla de ruedas. Acá prácticamente imposible, por ejemplo, si lo vemos en nuestra ciudad, caminar con muletas, ¿sí? O sea, no estamos adaptados. Después también otra de las cosas que nos está pasando, acá tenemos, siguen habiendo muchas escuelas, muchos jardines de infantes, muchas guarderías, pero por ejemplo tenemos pocos geriátricos, o por ahí es difícil encontrar cuidadores domiciliarios por ahí para cuando uno tiene una persona mayor que requiere de otros cuidados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Otra de las cuestiones también que va a ser un gran desafío es el tema de la jubilación. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede sostener económicamente. Porque en el momento, o sea, la jubilación, o sea, es muy gracioso cuando uno ve, fue creada por este sistema, ¿no? De jubilaciones por Bismarck, cuando la gente se moría antes de llegar a los 60 años, ¿sí? Actualmente, fíjense, las personas de más de 80 años se jubilan a los 60, son 20 años de jubilación. Cuando, por otro lado, si ustedes lo ven desde el punto de vista económico, las personas jóvenes, cuando suelen ingresar al mercado laboral, mucho más tarde que lo que hacían nuestros abuelos, ¿sí? Generalmente la persona ingresa al mercado laboral sobre los 30 años. Nuestros abuelos ingresaban a los 18, vivían menos, o sea, el sistema era como, hasta era positivo. Ahora yo calculo que debe ser bastante negativo, y esta dificultad de poder sostenerlo a largo plazo. Bien, bueno, ahí tenemos esto que les decía. El tema del envejecimiento es un fenómeno mundial, ¿sí? Que justamente, volvemos a repetir lo mismo, se produce porque reducción de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida, que es esto que yo les decía, que tiene que ver con el control de todas las enfermedades crónicas, entre ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la hipertensión, la diabetes, el colesterol, ¿sí? Entonces eso va a hacer que en todo el mundo la población, el grupo de 60, las personas mayores de 60 años, el grupo mayoritario, ¿sí? Fíjense ahí. Nosotros tenemos el número de personas mayores a nivel global, ¿sí? O sea, en el mundo. En el 2015, las personas mayores de 60 eran 12,3%. Esto les decía, estos valores, la verdad que estoy esperando a ver qué pasa. Se veía para el 2030 16,5 de personas mayores de 60, y para el 2050, fíjense, un 21,5 de la población mayor de 60. Si ustedes se ponen a pensar, esto es un cuarto, ¿sí? Fíjense, cada segundo, 2 personas en el mundo cumplen 60 años, ¿sí? Y bueno, Argentina, acá está justamente entre los países envejecidos. ¿Se acuerdan que les decía? Argentina y Uruguay son como los que van a la punta en lo que tiene que ver con el envejecimiento. Después tenemos, bueno, por otro lado, esto que charlábamos, las personas mayores y la diferenciación interna. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que nosotros, yo les había dicho, creo en las primeras unidades, que por ahí a mí me servía mucho para los fines prácticos de ir dividiendo, eh, digamos, como una cuestión más bien esquemática, o para organizar el estudio, para presentarlo, las edades cada 20 años? ¿Y se acuerdan que decíamos? 20 a 40 juventud, 40 a 60 mediana edad, y bueno, y tenemos 60-80 vejez. Pero ¿qué pasa?
las personas viven más de 80. Entonces, fíjense cómo dentro de la vejez ya tendríamos que tener dos grupos, incluso algunos autores hablan de los viejos y los viejos viejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy distinta una persona mayor de 60 a una persona de 80, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que plantea? Que el envejecimiento de las personas mayores es justamente bastante diferencial. En esto, no es el grupo de 60 a 75 años y el grupo de 75 años y más, son grupos muy distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esto de que este grupo dice el envejecimiento interno de la población de 60, que es esto que les decía, el envejecimiento de los viejos, o sea, los que tienen más de 60, que ahí es donde iríamos a este grupo de los viejos viejos, va a producir que probablemente necesitan más apoyo, ¿sí? Entonces ahí tenemos, me parece muy bonita esta cuestión de la plata. Uno de los problemas es que estas necesidades de apoyo tienen un costo económico que a veces no lo podemos afrontar. Sobre todo, fíjense si consideramos lo que pasa con las jubilaciones, que son bajísimas, y tenemos una población que necesita de muchos recursos. Entonces, bueno, es como que esto es algo bastante característico, y es algo que tiene que ver con esta diferenciación interna que estamos charlando de población. Después también tenemos el tema de la diferencia de género. Nosotros se habla de la feminización de la vejez. ¿Qué significa esto? Que hay más mujeres que varones, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, tenemos por cada 100 hombres, tenemos 121 mujeres, ¿sí? O sea, las mujeres son justamente más longevas que los varones. Esto también estaba relacionado con lo que les comentaba al principio de esta cuestión de cuando se empezó a controlar más el tema de las muertes la muerte de la mujer durante el embarazo y el parto. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la feminización también es muy importante. ¿Por qué? Porque en general nosotros vemos todo lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, todo lo que tiene que ver con las desigualdades con las mujeres, ¿sí? Y si a eso le sumamos que la mayoría de las mujeres van a quedarse viudas, probablemente tengamos más problemas con lo que tiene que ver con la soledad, con el abandono. Generalmente estas mujeres actuales tienen a lo mejor menos estudios y tienen menos ingresos durante la vida laboral que el varón. Entonces van a llegar a la vejez con más desventajas. Después, por otro lado, también tenemos como característica de esta vejez la urbanización del envejecimiento y el envejecimiento del campo. ¿Qué significa esto? Cómo justamente la mayoría de las personas se van a vivir ¿a dónde? A la ciudad, ¿sí? Generalmente tenemos más personas en la ciudad donde hay. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, vamos a tener que hay mayores personas que están envejecidas. Generalmente nosotros tenemos en la zona urbana más personas y lo que se está viendo es que mayor personas de 60 años que lo que se ve en la parte rural, ¿sí? Y también otra de las cosas es qué pasa o qué va a pasar, ¿sí? Con el tema de el envejecimiento que se va a producir de las personas que viven en el campo, ¿sí? Nosotros, y generalmente en el campo, ¿quiénes encontramos? Más varones que mujeres, o sea que tiene como sus características típicas, ¿sí? Entonces vamos a tener, por un lado, una mayor localización en la parte urbana de personas mayores que va a influir en que en las condiciones de vida, en los requerimientos, y a su vez vamos a tener que va a haber un envejecimiento también más prematuro del campo, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque está relacionada también con las demandas y con el perfil justamente que tienen todas las poblaciones más bien rurales. Bien, bueno, después, otro de los temas también tiene que ver con el tema de la dependencia y el bono demográfico. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Se acuerdan que lo decíamos? Esto de que justamente las personas mayores existen mayor posibilidades de dependencia, ¿sí? Cada vez, como tenemos cada vez más personas mayores, más posibilidades de dependencia, y a su vez esto va a repercutir en qué? En la parte económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener otras necesidades en lo que tiene que ver con la atención de salud y con justamente la seguridad social, esto que charlamos de las jubilaciones, lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Fíjense, cuando nosotros veíamos, ¿se acuerdan que charlábamos al principio esto del crecimiento de la población, la transición demográfica, que había habido un ritmo elevado de crecimiento
en los niños, ¿sí? Al principio, fíjense, nosotros teníamos un crecimiento muy fuerte en los niños de 0 a 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produjeron distintas demandas en los sistemas de salud, entonces, sobre todo en la parte de qué, atención materna, infantil, educación, y es como que las instituciones fueron respondiendo a esto, ¿sí? A medida que se va produciendo esta transición, es como que se van, nosotros podemos tener, yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, en el Hospital Rawson, ¿sí? Donde tenemos maternidad, donde tenemos la parte de lo que es infancia, lo que es adolescencia, así como que en este caso, con todo el crecimiento este demográfico, con este incremento, digamos, cuando hubo una disminución de la mortalidad en los menores, es como que hubo una respuesta, ¿sí? A nivel de las instituciones a esto. Pero fíjense, actualmente nosotros tenemos un envejecimiento poblacional y sin embargo no hay una respuesta a nivel de las instituciones en esto. Por ejemplo, hasta el día de hoy, 2020, sigue sin existir el servicio de gerontología del Hospital Rawson, en el Marcial Quiroga o en algún centro de salud. Sí, es algo que todavía no está, a pesar de que somos una población envejecida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las poblaciones que tienen más posibilidades de dependencia? Dependencia, ¿qué significa la dependencia? Que necesiten del cuidado de otros. ¿Quiénes necesitan el cuidado? Las personas mayores y los niños, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tiene un niño, por ejemplo? Algo sencillo, la mujer, el varón cuando trabaja, hay niños pequeños, ¿qué es lo que necesitamos? La niñera, que venga. El día que la niñera no viene, se arma toda una complicación. ¿Por qué? Porque los niños justamente necesitan del cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienza esta transición demográfica que les decía, empiezan todas las demandas justamente en los sistemas de salud. Avanza esta transición, baja la fecundidad y empiezan a incrementarse las personas mayores. Y acá aparece este punto importante, que es el tema del bono demográfico. ¿Qué es lo que es esto del bono demográfico? El bono sería como, ¿qué sería? Como una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad que tienen las poblaciones de adaptarse justamente a este envejecimiento de las poblaciones. Yo creo que lo hemos perdido ese bono nosotros, porque de acuerdo a lo que les decía, nosotros todavía no nos adaptamos. ¿Qué es este bono? Nosotros cuando tenemos justamente esto que decíamos, como hay una menor presión de las demandas de la población infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente teníamos un descenso de la fecundidad. Entonces, cuando hay una menor presión de las demandas de la población infantil, que en un primer momento se va a producir sin un aumento muy fuerte del grupo de personas mayores, acá es donde se configura el bono demográfico, que nos va a dar pie a qué? Nos va a posibilitar o nos va a dar como un tiempo para poder realizar inversiones productivas, para incrementar la inversión social, la lucha contra la pobreza, mejorar la calidad de vida, educación, reformar la salud. ¿Para qué? Para anticiparnos y tomar las medidas para hacer frente justamente a este incremento de las personas mayores, que las demandas justamente van a ser muy costosas, ¿sí? A nivel económico es impresionante, digamos, el costo que implican las personas mayores. Justamente este concepto, como esta ventana, dice, de oportunidades, es justamente para qué, es justamente con la caída de la fecundidad y todavía, y que va a haber una menor dependencia, es una condición favorable para poder invertir, para justamente después poder brindar respuesta a las personas mayores. Sin embargo, lo que es lo que plantea el autor, que para que este bono demográfico tenga beneficios reales, tenemos que aplicar medidas que eleven, por ejemplo, la calificación de los recursos humanos, la mejora en la calidad de educación, la capacitación laboral, justamente mejorar los recursos productivos. Entonces, realmente dice que lo que plantea la autora es que una parte de justamente los dividendos de este bono no está garantizada. ¿Por qué? Porque va a depender de la capacidad de las economías de la región para poder hacer crear el empleo en este momento del bono. Si no, en realidad se va a convertir en una carga adicional, ¿sí? Justamente una carga adicional a las sociedades, que es justamente lo que nosotros podemos ver en la Argentina. Bien. Bueno, creo que esta ya es la última. Sí, bien. Bueno, con esto ya terminamos lo que sería la bibliografía de Wenchuan. El próximo vamos a ir con lo que tiene que ver con el envejecimiento físico. Bien, muchísimas gracias y ya después seguimos.